el Leviatán es un monstruo que tiene que proteger a la comunidad. Y a mí siempre me gusta citar, y con esto terminaré, me gusta citar a mí y a Tonis, a Ferdinand Tonis, que no precisamente era un partidario del Estado, sino que era un partido más bien de presuntas comunitarias, le reconocía a Hobbes la construcción de un modelo para la protección del bien común. Y muy poca gente además se acuerda que el propio Hobbes tiene otra obrita muy poco conocida, que es el Behemoth. El Behemoth, que es la contraposición del Leviatán. ¿Qué era el Behemoth para Hobbes? Fuerzas disgregadoras, movidas por intereses egoístas, destructoras de lo colectivo, usurpadoras de lo nacional, dogmáticas en sus credos, finalistas en subordinar la polis a obediencias externas. En definitiva, Hobbes ya establece una dialéctica entre un modelo y otro modelo, el modelo del bien común y el modelo de los intereses privados. Una dialéctica que nunca ha terminado, una dialéctica sobre todo en la que la seguridad es la que protege al bien común y la falta de seguridad integral es la que protege precisamente a los intereses privados de los que hablaba el compañero y de los que hablaba Hannah Arendt y que terminaron siendo los orígenes del totalitarismo. Gracias. La contención verbal que tenemos 10 minutos aproximadamente y si da un poco más, pues poco más, pero no mucho, para que plantees cuestiones, si quieres que desarrollemos algo más, si quieres discutir algunas de las afirmaciones o complementarlas, pues será un placer. Si os parece, recogemos si hubiera más de una intervención y teníamos paso. En primer lugar, felicito a los compañeros. Vengo de México, por eso se me hace interesante su intervención, su participación, y desde luego no desentona con la de los dos colegas. Un rasgo que me interesaría destacar es el hecho de que en México, a lo largo de nuestra historia, no hemos tenido jamás, carecemos de una constitución votada. Todas han sido impuestas. Punto. Y desde mi particular punto de vista, aunque junto con la de Weimar, la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige, deformada totalmente, son las dos primeras constituciones que reivindican propuestas de carácter social. Yo me pregunto, incluso forma parte de una investigación que realizo, ¿de dónde carambas los creadores del modelo de Estado social emanado de la Revolución Mexicana se inspiraron para cincelar ese proyecto que a final de cuentas fue desmontado paradójicamente, inspirándose en el Pacto de la Moncloa, a donde hacen concurrir a 3 partidos a nivel popular y promulgan el Pacto por México, sin llamar a una constituyente. La crisis ha sido tan profunda, en la administración de Calderón fueron más de 100,000 muertos, y actual en la presente administración en solo 2 años de gobierno ya andamos exactamente en las mismas condiciones, que no solamente ha sido el problema de Ayotzinapa, sino en el presente, los últimos 6 meses, ha sido la muerte de un menor en el estado de Puebla, Cachuapa, por la criminalización de la protesta social. Un segundo caso, el de Tlaxcala, a donde un grupo de militares fusilaron a un conjunto de delincuentes que ya se habían rendido en una acción sumaria y que desemboca precisamente en el caso de la preparatoria de Ayotzinapa, lo que logra despertar inusitadamente un amplio movimiento, a donde creo que nosotros pudiéramos desprender algunos elementos que nos pudieran dar nuevos elementos de reflexión de carácter científico, que no se desarticula con el caso de la experiencia colombiana, porque es el Estado que tiene un conflicto, el conflicto latinoamericano de carácter bélico más añejo en el continente, que de manera afortunada se trata de resolver ahora en la mesa de negociación en el caso cubano. Yo me pregunto en este caso, para no abusar de los compañeros, si nos encontramos insertos desde mi particular punto de vista en un proyecto que está al servicio de la plutocracia financiera, a donde desde mi particular punto de vista encuentro como ejes fundamentalmente a Inglaterra, Estados Unidos y Israel. Esto por lo siguiente: cuando yo escucho hablar de los grandes fraudes financieros, siempre van a rebotar a Wall Street,
y en el que juega un papel importantísimo desde mi particular punto de vista el Estado helvético Suiza, porque en el comercio internacional Suiza compra alimentos de la compañía Nestlé que en el tránsito de país a país desaparecen, es decir, no se declaran, no forman parte, no afectan la economía estatal, y entonces ahí tenemos grandes agujeros negros que nos obligan a tener una visión global. Y luego, por último, con la mención que hace el compañero, pues viene a cerrar un reto, ¿no?, a esa reflexión más profunda y obligada, a donde tenemos que encontrar respuestas con un rigor científico, definitivamente. Por lo menos eso sería lo que yo pudiera aportar. Muchas gracias. Pero teniendo en cuenta que es el singular, el gran problema de la ciencia política y el gran problema del derecho, sobre el que llevamos discutiendo 2 o 3 mil años, no me extraña que no nos pongamos de acuerdo al respecto en estas pocas horas. Me refiero a la tensión entre poder, sociedad, entre Estado y ciudadanía, entre gobernantes y gobernados. Es la gran cuestión y es el gran interrogante, sobre el cual se han vertido ríos de tinta y se han generado múltiples discusiones, y sobre cuyo afrontamiento con los miembros de la mesa no sé si estoy del todo de acuerdo. Ha mencionado el profesor Palacios hace un rato, al principio de su intervención. No lo reproduciré literalmente, pero creo haber captado la idea. Si hay un determinado sector de la economía que pueda ser rentable, por ejemplo, la explotación de la energía, por ejemplo, la educación, por ejemplo, la sanidad, puede ser rentable, el Estado no tiene por qué dejarlo. ¿Perdón? Es que es del Estado, es que es suyo, es que esos sectores de la economía pertenecen al Estado y el Estado sería tonto si se lo dejase a los ciudadanos. No estoy muy seguro de que el Estado posea nada que los ciudadanos no le quieran delegar, que el Estado no tenga ninguna facultad, que los ciudadanos lo quieran libremente depositar en manos del Estado, naturalmente bajo la atenta vigilancia de los ciudadanos y naturalmente con la capacidad de volver a retomar ese poder. Me da la sensación de que el planteamiento que se mantiene es absolutamente el contrario. Efectivamente, yo estoy de acuerdo en renunciar a una parte pequeña, a ser posible muy pequeña, de mis libertades, de mi capacidad de iniciativa, a cambio de que el Estado me garantice una notable dosis de seguridad, entre otras cosas porque la seguridad es esencial para desarrollar mis libertades. Pero me da la sensación de que su discurso está mucho más preocupado por la seguridad del Estado que por la seguridad de los ciudadanos. Y entonces no acabo de ver qué es lo que gana el ciudadano con ese empoderamiento del Estado, con ese darle al Estado todo aquel sector económico que es rentable y el que no es rentable. Aparte de que tampoco acabo de ver mucho que eso sea una versión, un concepto distinto de seguridad. Le aseguro que cuando el Estado boliviano expropia un pozo petrolífero o un yacimiento de gas, lo primero que hace, después de poner una pancarta con el nombre del ministerio, es mandar unos soldados. Por tanto, ahí sigue habiendo seguridad, siguen habiendo soldados, solo que la seguridad es del Estado, no es de los ciudadanos. Respecto de la presentación del profesor Aparicio, que tengo la misma sensación, se congratulaba de las medidas antirreligiosas, anticlericales y antirreligiosas de los primeros gobiernos revolucionarios mexicanos, y mencionaba que estaba muy bien que se les hubiese impedido ejercer la enseñanza, porque eso suponía porque la enseñanza bajo el control de la comunidad. No, perdón, bajo el control del Estado. La Iglesia es comunidad, es una asociación, es una forma de sociabilidad humana en la que participan quienes quieren y se abstienen quienes no quieran, a diferencia de los del Estado en que todos estamos metidos, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, cuando le impedimos a una congregación religiosa tener un colegio y decimos que la enseñanza va a ser exclusivamente estatal, exclusivamente estatalizada, que el Estado va a poner los planes de estudio, que el Estado va a poner a los maestros, que el Estado va a poner a los niveles de enseñanza, que el Estado va a hacer los exámenes, que el Estado va a hacer el ingreso, que las universidades van a ser estatales, con perdón, le estamos quitando el poder a la sociedad y se lo estamos dando al Estado, que es exactamente lo contrario de lo que hablamos aquí. ¿Más? Pues pasamos a unas respuestas después del orden. Sí. Pero si quieres empezar tú. Porque sí me interesa eso, el problema en el debate en el Estado, sociedad, relaciones de poder,
es qué es el interés general, cuáles son los bienes públicos, y esa pregunta que es de filosofía política, el problema está en la respuesta, que es quién le da respuesta a eso. O sea, ¿qué se vuelve interés público y qué es de interés general? A mí me parece muy apasionante el giro que le da, porque la intervención del Estado, en el análisis que yo hago, la propongo para Colombia, pero esa propuesta no afecta solo países en vías de desarrollo. El primer crítico del Estado social de derecho, o más vale de la estructura interventora del Estado en la economía, es John Kenneth Galbraith, y lo hace en el primer país que sistemáticamente se comprometió a intervenir en la economía. En los Estados Unidos de América, y me refiero a este libro del Estado del capitalismo americano de John Kenneth Galbraith, él dice, al principio yo era partidario de las reglas del New Deal. Roosevelt tenía razón cuando obedeció a Keynes y creó unas estructuras institucionales para intervenir en la economía en contra de los monopolios y todo lo que él dice. Pero pasados los años, él mismo lo que encuentra es que esas estructuras institucionales terminaron sirviendo intereses privados. Más tarde yo recuerdo haber conocido, pero ya en otros tiempos estudiando en Salamanca, a Vincent Navarro, que profesor de origen español como es y catalán, terminó en Columbia, en Nueva York, y con el mismo argumento sostenía: es importante que haya estructuras institucionales para intervenir en la economía. El problema es, ¿en qué sentido van a intervenir? ¿En favor de qué intereses? ¿Cuáles son los intereses públicos que va a proteger esa estructura institucional? Esa es la pregunta cuando las instituciones funcionan. Uno se pregunta en favor de qué intereses actúan. La pregunta en América Latina es qué pasa cuando esas estructuras no funcionan. Porque cuando no funciona, hay lógicas de poder que sí actúan. Y esas lógicas de poder tienen una racionalidad impecable, es la racionalidad del mercado. Entonces, en Estados Unidos el problema es que tergiversaron su misión. En América Latina yo creo que uno podría decir es que nunca cumplieron su misión, y en ambos casos el mercado entró a actuar con una racionalidad que es bastante eficaz. Bueno, muy brevemente porque estamos sobre el tiempo. Primero en México y después también cuestión planteada respecto del papel del Estado y de lo privado, del concepto de libertad. Respecto al tema de México, y además vinculado a cosas que han sido esta mañana y que ha planteado también Francisco, creo que es muy interesante ese ligamen entre seguridad, concepto de seguridad también en México. Porque si nos fijamos en cuál es la respuesta que están teniendo desde hace tiempo, especialmente pueblos indígenas, comunidades indígenas, en los casos de Guerrero, la policía comunitaria, también en Oaxaca, también en Chiapas, vemos que ellos están asumiendo el reto del concepto de seguridad desde el punto de vista amplio. Cuando en Guerrero hablan de seguridad, cuando la policía comunitaria como experiencia de organización comunitaria asamblearia está enfrentando a la falta de seguridad por parte del Estado, lo hacen no solo en términos policiales de seguridad física, sino también amplían el concepto de la seguridad alimentaria, la seguridad habitacional, etcétera, etcétera. Y por tanto nos vincula a una cuestión también que tiene que ver mucho con sociedades desiguales, que es el concepto de la violencia. La violencia no solo es la violencia física más inmediata, sino es una violencia habitacional, es una violencia de escasez de recursos, una violencia basada en la desigualdad, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que también hay esas estructuras comunitarias que resisten, y el caso de México, y hay muchos otros, pero el caso de México me parece especialmente interesante para hacer un análisis de cómo hay estructuras que resisten de manera comunitaria, de manera organizada, pese a las condiciones en que se tienen que desarrollar. Lo desarrollo porque no hay tiempo, pero creo que es importante, especialmente en la dimensión indígena, aunque no solo. Pero eso nos lleva también, esas estructuras comunitarias le disputan al Estado, evidentemente, la seguridad. Y ahí podríamos incluso podríamos ponernos de acuerdo. Ya voy a la segunda parte. Es cierto que si el Estado se convierte en una estructura de ajenidad, es decir, que es incapaz de representar los intereses de las mayorías sociales, el Estado debe ser visto y debe ser combatido también como una estructura ajena, como una estructura
de imposición, de dominación y no de representación de intereses. Y ahí quizás nos podríamos poner de acuerdo. Y de hecho las reacciones comunitarias a la ausencia del Estado o a la instrumentalización del aparato estatal como mecanismo de dominación y de garantía de condiciones para poner en marcha determinados proyectos de dominación económica, cultural, social, todo lo que está suponiendo la estructura de dominación vinculada al negocio minero, con un casi nulo beneficio para las sociedades, no solo las locales, sino para el Estado, unas regalías en algunos casos inexistentes o del 1% de lo que se produce, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un Estado que está estructurando una normatividad, en el caso mexicano, un estudio sobre las normas que se reforman para poder asegurar, garantizar la seguridad jurídica en las empresas mineras. Es un conjunto normativo que pasa por encima de espacios de participación, de beneficio social, colectivo y demás. En ese contexto, ¿el Estado es el garante de la seguridad? No lo es. ¿Y qué son? ¿Cada individuo por separado? Tampoco. Son las estructuras comunitarias. Y las estructuras comunitarias de resistencia que se dan en México en tantos lugares y también se dan aquí, creo que son las que hay que recuperar, no para suplantar el Estado, sino para reconfigurar la lógica del Estado, con estructuras comunitarias, sociales, democráticas, donde las condiciones de participación sean igualitarias. Ahí sí el Estado puede convertirse en un espacio de agrupación de intereses y de representación de los mismos. No lo creo, bueno, si hablamos en términos abstractos nos podemos poner de acuerdo, pero en términos concretos, que la Iglesia o otras confesiones religiosas de México de principios del siglo XX fuera un espacio de comunitarismo igualitario. No lo creo, y muchos otros tampoco. Por tanto, creo que en términos de definición, la separación en determinados ámbitos económicos y educativos de ese tipo de espacios de poder jerárquico, no democrático y excluyente del proyecto estatal, lo veo con buenos ojos, siempre y cuando existan las condiciones materiales para que el Estado no acabe convirtiéndose en lo que hoy es en México y en tantos otros países, por ejemplo también en el nuestro. Creo que ahí está el debate, cuáles son las condiciones materiales de realización de esa libertad. Si no existen, quiero buscar espacios colectivos. Llámale Estado y llámale estructuras comunitarias que ejerzan las condiciones y la dinámica de contrapoder necesario para que finalmente esa superestructura permita que se representen intereses colectivos, no como está pasando ahora en la mayor parte de los estados, en México, en Francia, sí, y creo que también aquí tenemos que ir muy lejos. Bueno, yo muy brevemente en cuestión de la rentabilidad. Es decir, yo parto del supuesto de que el Estado somos todos, que el Estado es toda la comunidad y que lo que distribuye en beneficio del Estado en servicios públicos, en derechos sociales y en otras muchas cosas, pues le llegan o le tienen que llegar a todo el mundo. Por lo tanto, si hay un sector que da beneficios per se con facilidad, pues tiene que estar en manos del Estado porque el Estado representa a todos. Es decir, yo creo que para mí es así de fácil. Es decir, por ejemplo, la distribución del carburante. La distribución del carburante, pues si está en manos del Estado nos beneficia a todos y si no beneficia a las grandes multinacionales petroleras, donde se puede producir una situación como la que se está produciendo aquí, que ha bajado en un porcentaje elevadísimo y todavía no lo hemos notado nosotros en los surtidores cada vez que vamos a llenar el coche en los últimos días. ¿Por qué? Pues porque las multinacionales juegan de forma especulativa con algo que es de facilísima explotación, distribución y comercialización, como es la cuestión energética, ¿no? Y bueno, lo mismo puede pasar... Y porque el Estado no afloja los impuestos. Y porque el Estado no afloja los impuestos. Pero es que ya no ha sido una cuestión solamente de los impuestos. Ahora mismo, con los mismos impuestos, ha bajado el precio del petróleo, lo que ha bajado el porcentaje ahora mismo, creo que es hasta el 15%.